Una vez que hemos visto una panorámica general acerca de las desigualdades que operan en la universidad a la hora de acceder y de componer la estructura educativa del sistema universitario, vamos a pasar esta segunda sesión a aspectos más concretos acerca de cómo mantenerse en la universidad en determinados perfiles que tienen especiales dificultades, como los estudiantes que trabajan y los estudiantes con beca. Tenemos en esta mesa dos trabajos muy interesantes que nos traen el profesor Manuel Río y la profesora Lucila Finkel. Voy a proceder primero a presentar el primer trabajo y a continuación la presentación de la segunda ponente. Bueno, a Manuel Río ya lo conocemos. Bueno, tengo aquí una presentación, pero bueno, como en términos formales, pues bueno, vamos a proceder a la presentación del compañero del departamento. Coordina el grupo de investigación vinculado a la Universidad de Sevilla, Dominación y Desigualdades Sociales en Andalucía. Ha trabajado en temas relacionados con el conflicto étnico y comunidad gitana, obteniendo su tesis doctoral, el premio extraordinario de doctorado, pero también ha trabajado y se ha especializado durante los últimos años en los fenómenos de desigualdad y exclusión educativa. Amante de la sociología burdiana y otra sociología entrometida, ha dirigido proyectos como el recientemente financiado por el Centro de Estudios Andaluces sobre los efectos de la beca 6000, y también ha publicado sobre estos temas en sociología de la educación. Específicamente tiene trabajo en la revista de sociología más prestigiosa a nivel nacional y también a nivel internacional sobre asentismo escolar, etiquetajes profesorales y sobre familias alejadas de la norma escolar. En el campo de las políticas educativas y evaluación ha trabajado en algunas cosas a partir de un proyecto, el que he comentado anteriormente, financiado por el Centro de Estudios Andaluces sobre la beca 6000, y que en cierta medida le ha animado a seguir continuando en el terreno de otras becas en el ámbito de la universidad. Bueno, sin más, doy la palabra al profesor Manuel Río. Gracias. Que yo voy a presentar, más modesta en muchos aspectos, y lo digo sinceramente, de las que me han precedido, es el resultado de un trabajo de campo y de un análisis cualitativo focalizado en becarios salarios. Becarios que en el curso de estas reformas bien han perdido o bien han conseguido preservar su beca, modificando en cambio, tanto en el caso de los preservadores como de los perdedores, sus estrategias, como veremos. Lo segundo que quiero decir es que, aunque ya no lo ha dicho, en este trabajo también han participado en diferentes momentos mis compañeros del departamento, Manuel Caro y María Luisa Jiménez, con quienes también he compartido publicaciones que complementan lo que yo voy a contar dentro de lo que ha dicho María Luisa. Empezó siendo un proyecto de evaluación sobre los efectos de las becas 6000 en Andalucía. Obviamente, ahora voy a hablar de becas universitarias, aunque haré algunas consideraciones e incluso me atreveré con algunos datos sobre nuestro sistema de becas antes y después de la reforma. Yo me voy a centrar fundamentalmente en el análisis, en lo que arroja el análisis de las entrevistas a los becarios salarios. Estas entrevistas revelan sus constricciones, sus tensiones, sus agobios, sus inseguridades, sus dilemas, sus estrategias como estudiantes pobres, como becarios carne de reforma. Al igual que estas constricciones, tensiones, son reveladas por un vídeo de unos 6 minutos que, si todo va bien, le vamos a poner. Yo tengo gente que no se plantea echarle Erasmus porque dicen necesito algo previo, que si no lo tengo no puedo contar con ello. Si lo hago ahora, digo, es que directamente dirían, no voy a ser capaz de sacarme la carrera perfecta. No voy a ser capaz de sacarme todos los créditos por año, todos. Entonces, ¿para qué me lo voy a plantear? No me lo planteo. Pues igual que hay gente que ya se plantea hacer un máster o no, yo, por ejemplo, no me planteo, vamos, que digo, no voy a hacer máster de momento, pues, si acaso trabajo y luego ya veré. Ya hay gente que no se plantea seguir con la formación. ¿Qué pasa? Que dentro de poco va a haber gente que ni siquiera se plantee estudiar. Todos los años he tenido becas, o sea, desde bachillerato, la ESO, he tenido la beca que era la de material escolar. Y una vez que vine a la Universidad de Sevilla, pues ya contaba con la beca salario, que me ha permitido pues, pagar mi estudio, siempre complementado con mi trabajo en verano.
O sea, con la beca en sí tampoco tendrá suficiente. Pues yo tendría que dejar de estudiar. Me tendría que poner a trabajar y nada. En un trabajo, imagínate, sin preparación y sin nada, pues... Trabajar. Y de hecho estoy buscando trabajo, no solo... La cosa está muy mal. Yo estoy buscando trabajo, dar clases particulares, lo que he hecho siempre y lo que sigo haciendo. Y con eso pues sacarme algo y con el agravio de que ahora las tasas también han subido, de la matrícula. De cualquier cosa, si tengo que ir al campo, pues voy al campo, si tengo que... Después de haberlo pensado detenidamente, si el año que viene no tengo la beca, cosa que cada vez es más posible, pues me tendría que ir a Jaén, porque a estas alturas no puedo dejar la carrera ya porque ya llevo mucho peso lectivo encima y no me queda tanto. Me he planteado irme a Jaén y estudiar a distancia. Hablar con mis compañeros casi diariamente para preguntarles sobre las asignaturas, lo que van dando y yo allí pues tirar de bibliografía más específica, menos específica, recomendada por los profesores, recomendada también por mis compañeros, que en general pues sería un poco de autodidacta, en verdad, allí. Yo me he planteado ya el año que viene, no creo que me quede en el piso. Si son 250, me ahorraría a lo mejor 100 euros porque sería nada más buscarme compañeros que vengan hasta Mairena en un coche con más gente y coger el metro. Pero por ejemplo, al año que viene yo salgo a las 3:30 yo me tendría que quedar aquí a almorzar. Ya más dinero. Pero incluso así es menos que el piso, lo que es más cómodo hasta aquí porque descansas más, estás más descansado. Tienes un examen y aquí te levantas temprano, estás ahí, que estás muy cerca, pero cuando estás en Villarrique, ¿a qué hora te tienes que levantar? O no te duermes 2 horas para levantarte, repasar, venir para acá corriendo para no llegar tarde al examen. Ansiedad, sobre todo pensar en el futuro, que a lo mejor no lo voy a poder conseguir, te entran días que a lo mejor no tienes ganas de nada, que te vienes abajo. Pero la gente está teniendo mucho miedo porque es muy difícil ver que llevas 4 años estudiando y tienes la posibilidad del año que viene tener que dejar la carrera, porque te queda un solo año y entonces es una frustración muy grande. La gente está muy asustada. Yo jamás he visto a la gente echar tantas horas en la biblioteca, echar tantas horas delante de los apuntes, porque es que todo el mundo está decidido a aprenderse hasta la última coma, porque tengo que asegurarme a aprobar sea como sea. Para mí siempre es una incertidumbre decir, este año habrán cambiado algún criterio. Bueno, yo me leo el BOE de arriba abajo, pero dices tú, a lo mejor hay de repente más personas con una renta inferior a la mía que la necesitan más que yo y no me la dan. ¿Qué hago yo entonces? No. Pero es que todo es por si acaso al otro te quedas más, no tienes... Mi estrategia es ir a ahorrar de donde pueda, siempre para el próximo año por si acaso me quedo sin beca, me puede quedar que yo sé que yo puedo, pero no sé hasta... Me puede ir mal, es que tienes una oportunidad por examen, te puede ir mal ese día y suspender el examen o te puede dar una asignatura. Mi padre pues pescador, la cosa está muy mal. Mi madre ama de casa, tengo 2 hermanos más y yo no tener becas supone un gasto para mi familia que creo que no debería ser así. Por lo tanto, por mi propia responsabilidad como persona no quiero que mi estudio sea un cargo para mis padres. Tengo una hermana de 17 años que este año entra a la universidad. De que si no nos dieran beca, yo me tendría que quitar de la facultad para darle el sitio a ella. ¿Por qué? Pues porque no tenemos los recursos suficientes como para pagar 2 matrículas. Y yo como ya tengo una titulación y tengo una experiencia en el mundo laboral, me es más fácil buscarme un trabajo a mí que buscárselo a ella. Que yo tengo que dejar de estudiar si no me la dan. Es que yo tengo que dejar de estudiar si no me la dan. Es lo que a mí me repercute y no lo veo justo. Pues yo quiero estudiar igual que mi hermana tiene derecho a prepararse.
si pierdo la beca, yo seguiré viviendo en casa de mi hermana, pero claro, ¿qué sería de mí? Es que en ese momento pues ya ni estudio ni nada, entonces yo por mí misma ya tendría que hacer algo, porque mi hermana sí, es mi hermana, pero hasta un punto, entonces yo tampoco puedo vivir de ella eternamente, ni... ¿entiendes? Entonces... Lo he intentado mirar desde el número máximo de perspectivas posible. Uno de los planteamientos para el año que viene era, con mi amiga Iman, estábamos mirando para ir a algún concurso de la televisión. Hemos enviado varios castings. Es de risa, pero es verdad, es verdad. Nos lo estuvimos planteando y al principio nos partimos de risa, pero cada vez nos lo planteamos como algo más, pues no es mala opción, ¿eh? Nos vamos y aunque saquemos nada, aunque saquemos 5.000, 10.000 euros, pues apretadito el año, pues podemos medio sacarlo. Bueno, pues tiempo habrá de retomar, ¿no?, los análisis que hicimos a partir de estas entrevistas a lo largo de la intervención. La intervención la voy a estructurar en dos partes. Durante la primera parte hablaré de las justificaciones ministeriales manejadas para la reforma del sistema de becas que contrastan con los datos que existen sobre el rendimiento académico del becariado. Pasaré después, aunque brevemente, por los principales cambios que supone la reforma. Posteriormente hablaré de los déficits tradicionales del sistema español de becas que arguimos que esta reforma agrava. Acabaría con algunas consideraciones sobre la guerra de cifras en la que están envueltas las estadísticas sobre becas, especialmente, nunca han sido muy buenas, pero especialmente a raíz de esta reforma. Durante la segunda parte, el centro de mi interés, presentaré el análisis cualitativo. Lo que aporta este análisis, su estrategia metodológica frente a algo que María Luisa y yo insistimos mucho, la evaluación habitual de los efectos de las políticas públicas y el análisis habitual de los colectivos objeto de estas políticas. Sobre la cualitativa me centraría en 3 puntos concretamente. En los efectos positivos que supone la conversión en becario, en algo poco considerado, las constricciones y hándicaps asociados a la conversión en becario, y terminaría extendiéndome más y un poco más aceleradamente sobre los efectos perversos de la reforma. Bien, vayamos entonces a las bases justificativas de la reforma. Tenemos la versión bruta, ¿no?, y la versión light. Podríamos utilizar este fragmento, podría ser considerado una expresión algo descontrolada, ¿no?, la versión bruta de la concepción ideológica que hay detrás de la reforma del sistema de becas. Si han leído, paso al siguiente. Increíblemente tenemos luego la versión light, que es la mucho más sutil del ministro, ¿ok? Y ahí tienen ustedes algunos de los argumentarios que ha ido manejando estratégicamente para la justificación de la reforma. Bien, a grandes rasgos, ¿cuál ha sido el argumento del ministro? El de la eficiencia. Conseguir mayor eficiencia a cambio de pedir un pequeño esfuerzo a quienes se habrían estado beneficiando de la aportación de los demás solo por ser pobres. Un término antiguo que no se sabría muy bien qué significa. Estas expresiones junto con el intento de transmitir ante la opinión pública que no había condicionalidad académica para acceder a becas, condensan, como digo, buena parte de lo que se pueden calificar de argucias ministeriales manejadas para reformar el sistema de becas. Sobre la eficiencia, pues bueno, mayor eficiencia en relación a sus coetáneos universitarios liberados de la presión de la beca, es lo que revelan los datos disponibles sobre el comportamiento académico de los becarios, incluso antes de la reforma. En resumen, los becarios matriculaban en mayor número de créditos, superaban un mayor porcentaje de esto y tardaban menos en terminar su estudio. Hernández y Armenteros y Pérez García cifraron en que tardaban una media de 2,1 años
menos en terminar estudio. En el curso 2011 su tasa de rendimiento, el porcentaje de crédito superado era del 80%, 8 puntos superior a la del rendimiento del conjunto de los universitarios. En el 2009 estas diferencias eran de 14 puntos, 79% aprobados los becarios frente al 65% del conjunto del estudiantado. La diferenciación positiva en el rendimiento de los becarios se daba en todas las ramas de enseñanza. Además, los ubicados en el umbral 1, esto es, los becarios de menor renta, los perceptores de becas de mayor cuantía, precisamente los que hemos entrevistado, tenían una tasa de rendimiento del 82%, 3 puntos por encima de sus compañeros becarios y 17 puntos por encima de la población universitaria. Por tanto, los datos existentes sobre rendimiento en las propias estadísticas del Ministerio, se rebelan contra el argumento ministerial de ausencia de eficiencia y condicionalidad académica de las becas. No obstante, hipotetizamos, parece que todos estos datos anteriores de rendimiento sí se tuvieron muy en cuenta a la hora, precisamente, de diseñar esta reforma. Una reforma que conlleva 3 tipos de cambios. En primer lugar, como saben, una elevación de las exigencias académicas tanto para el acceso inicial como para la conservación de la ayuda. Puede parecer que solo asistiríamos a un ajuste técnico, pero las modificaciones endurecedoras de los criterios académicos son sensibles. Hoy, además del 6,5 exigido para optar por primera vez a las becas salario, los porcentajes de créditos a superar, lo están viendo en esta gráfica, han acabado misteriosamente situados por encima de lo que años atrás eran las medias de créditos superados por curso de estos becarios, de lo que ya les he hablado. De esta manera, habrá quien lo considere una aviesa hipótesis, pero la voy a enunciar. Parece como si los marcadores fijados para distinguir el grano escolar fértil, abonable con dinero público, del rastrojo acumulado a su suerte, más que al servicio de la detección de universitarios meritorios, a lo que viniera a servir es a una estratagema de recorte presupuestario. Esta aviesa hipótesis se amplía si tenemos en cuenta que durante 2 años han ido cambiando de un año para otro, elevando los criterios académicos, ¿ok? Lo elevaron un año, al segundo año lo vinieron a elevar. ¿Era esto? ¿Buscaban un efecto guadaña? Aquí tenemos lo que era el rendimiento del que he hablado, de la población, del total del alumnado, en azul el rendimiento de los becarios, cómo estaban antes las exigencias académicas y a dónde se han acabado desplazando las exigencias académicas, ¿ok? Bien, esto en cuanto al rendimiento académico. En segundo lugar, se introducen modificaciones en el modo de cálculo de las ayudas. Las becas se convierten de facto otra vez en un derecho competitivo. Su cuantía acaba condicionada no solo a la renta y al rendimiento del becario, sino también al rendimiento del conjunto de becarios, ¿vale?, en la misma rama de conocimiento y a la asignación presupuestaria para la partida de becas. Uno de los grandes logros con la difunta María Jesús II al frente del Ministerio, con Tiana en becas, con Alejandro Tiana en becas, que era asegurar el derecho a la percepción de becas a todos aquellos que cumplieran los requisitos con independencia de vaivenes presupuestarios, pues nuevamente se ha perdido. Estas situaciones no son nuevas. Ya gobernando la colega Pilar del Castillo, se quedaron sin ayudas compensatorias más de 8.000 estudiantes. A mitad de junio, como creo que denunció el rector Ignacio Verdugo, llegaba a las universidades UNFA subrayando que muy bien, que estaban los baremos económicos, pero que las becas compensatorias se irían destinadas a estudiantes con muy pocos recursos, que además tuvieran otras condiciones más desfavorecidas, como la existencia, como pertenecer a hogares monoparentales pobres, huérfanos, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos nuevamente ante una situación donde algo tan fundamental como es la estabilidad para la proyección en el porvenir escolar, pues está en juego, y lo estamos viendo, y con Lolo estuvimos en el CADU y estuvimos en una charla y estuvieron contando los compañeros estas situaciones por las que estaban atravesando. Bien, en tercer lugar, como saben, se produce una disminución de la cuantía de las ayudas, sobre todo para los solicitantes de menor renta.
hay una disminución media del 21% en las cuantías de las becas. Para los becarios salarios, los becarios de compensatoria, se calcula una media de 500 euros de pérdida, pero allí había un compañero que nos decía que 500 euros, que él había perdido más. Claro, de la media, pues cuando te toca, cuando tú estás en otra situación, pues las medias no te... Bueno, lo que quiero subrayar es que ninguno de estos déficits subsanan los déficits tradicionales, perdón, ninguno de estos cambios subsanan los déficits tradicionales de nuestro sistema de becas. Al contrario, como he dicho, lo agravan. Voy a citar algunos de esos déficits. El primero: escaso gasto público e insuficiencia de la mayoría de las becas a la hora de compensar los costes de oportunidad derivados de la condición de estudiante a tiempo completo, como una vez más demostró en sus estudios María Jesús San II, como ha demostrado Calero para el caso de las becas de secundaria postobligatorias. Bien, según datos, por ejemplo, de 2013 de Eurostat, el gasto público... aquí tienen, perdón, un resumen, yo he ido muy rápido, de los principales cambios en el sistema de becas, ¿vale? Hemos hablado de las condiciones académicas, aquí tienen un resumen. Bien, retomo el tema, ¿no? Según datos de Eurostat, el gasto público español en becas supone un 9,4% de la inversión total en educación, mientras que esa inversión en la que es la Unión Europea 27 era del 18,2%. Además, aunque un tema controvertido sobre el que podemos debatir, que ya se empezó a debatir con el informe Brical, luego quedó aparcado, España carece de mecanismos complementarios sustitutivos a las becas, como pueden ser los préstamos a estudiantes o las bonificaciones fiscales a padres. Ya digo, medidas controvertidas que nosotros no hemos estudiado, yo no tengo una posición, ¿de acuerdo? Bien, esta desinversión en becas se ha agravado actualmente. Entre 2010 y 2012, ya a gasto liquidado, se habla de 275 millones menos en becas. Claro, depende de cómo se mire. Ya sabemos que el gasto en becas del Ministerio, al estar transferido a la competencia, es muy grande, pero depende de cómo se mire. Es que este gobierno se ha cargado el 92% del presupuesto que dedicaba a los programas de refuerzo y orientación al alumnado con dificultades escolares, los PROA, un 92% de recorte. Por tanto, yo en parte no estoy diciendo que el recorte, ni tan siquiera quiero decirlo, que el recorte del partido actual en el gobierno en becas sea escandaloso. Lo que sí considero es que es escandaloso su filosofía meritocrática y lo que sí considero que son muy alarmantes por el cualitativo que hemos hecho, sus consecuencias no datadas, ¿ok? Que esto es algo que me gustaría llegar. El segundo déficit, lo subrayaba ayer Margarita, existencia de muy exigentes y escasamente modulados umbrales de renta para acceder a estas ayudas, especialmente en el caso de los becarios con derecho a las becas de mayor cuantía, que se limitan a individuos con rentas familiares muy por debajo del umbral de la pobreza, que además no tienen que asistir a la desgracia de asistir, no pueden asistir para cobrar becas a un pequeño incremento del patrimonio familiar de un año para otro, ¿ok? Una casa de una abuela fallecida dividida entre 6 hermanos destroza la vida de un estudiante. Bien, a su vez se da una baja cobertura. En 2010-2011 el 25% tenía beca. Ahora bien, ¿qué tipo de beca? ¿Qué tipo de beca? Bueno, pues aquí tienen un cuadro con la tasa de cobertura. Menos del 5% de nuestros estudiantes tienen lo que son las becas salarios, las becas que reúnen el componente compensatorio. Bien, otro déficit, los retrasos que no se han solucionado en la resolución burocrática y percepción de las ayudas, como muy bien sabe Charo también, ¿no? Hechos generadores de inseguridades actualmente agravadas porque con los enrevesados nuevos baremos, los estudiantes no pueden calcular de antemano la cantidad que percibirán, ni planificarse en función de ello. A todos estos déficits se añadiría algo que no me gustaría dejar pasar, la escasa cobertura en becas en los ciclos donde se registra mayor abandono de los estudios, como es la secundaria posobligatoria, y donde el abandono de los estudios está más marcado por la clase social. Al mismo tiempo, tenemos un sistema de becas exclusógeno en términos étnicos. Es un sistema de becas de los españoles primero. Tenemos un sistema educativo de los más complejos de nuestra historia y nuestro sistema de becas no contempla ayudas para esos sectores de nuestra población, para estos ciudadanos. Bien, por otra parte, como también saben, la reforma impuesta lo ha sido en el peor de los momentos, en un incremento bastante generalizado y sustancial de las tasas en buena parte de las comunidades,
en un momento donde se multiplica el número de familias en dificultades, incluso con dificultades para responder al aumento de la inversión educativa que se tiene que producir cuando los servicios públicos antes gratuitos ahora pasan a costo compartido. Yo no me voy a detener esto porque se nos va, pero esta gráfica de la encuesta de presupuestos familiares a 3 años, ¿vale?, nos permite ver las enormes discrepancias en función en cuanto a la posibilidad de gasto educativo y de gasto educativo en educación superior concretamente, según nivel de ingresos familiares. Hechos destacables, pese al batacazo, ¿no?, pese a la pauperización de buena parte de la población, los hogares de rentas bajas, que te invertían muy poco, ¿ok?, intentan mantener la inversión educativa, pero lo significativo, los hogares de 5.000 y más euros, parece que aumentan, multiplican incluso en el contexto de crisis su inversión educativa. Por tanto, llega impuesta, no es solo lo que supone, es que llega en el peor de los momentos. Podemos plantearnos, ¿no?, si la eficiencia, si buscamos mayores mecanismos de eficiencia y tal, pero en el peor de los momentos, esto es una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención. Bien, bueno, podría seguir añadiendo déficit, incluso podríamos hablar de los casos de fraude, pero como un tema recurrente y del que ya se habla mucho por otros sitios, podemos dejarlo por si sale en el debate. Bien, otra cuestión es, como les decía, la guerra de cifras sobre el impacto, ¿no?, la guerra de cifras sobre el impacto de la reforma de becas. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia en esta guerra es que mientras el gobierno califica de catastrofista e injustificados los datos de cierta prensa, las universidades no han cesado de pasar datos a esa prensa informándole de reducción del número de becarios, de multiplicación del abandono entre solicitantes de becas rechazadas, etc. ¿Ok? Bien, contamos con 3 tipos de fuentes en este momento. Las discrepancias entre las fuentes, todas insuficientes, son enormes. Contamos con estimaciones, con datos de los rectorados y con datos del Ministerio. Las estimaciones, como las de Armentero y Pérez en 2013, pueden ser calificadas de catastrofistas. Ellos indicaron que habría 83.300 becarios menos sin opción a las ayudas que quedarían fuera con los nuevos criterios de las ayudas ligadas a renta y residencia al no alcanzar el 6,5 que el Ministerio iba a exigir, o que ya exige. En general, pronosticaron una reducción del 37% del becariado. ¿Qué sucede con los datos de nuestras universidades? También son alarmantes. En junio de 2013, la Universidad de Valencia afirmó, cito textual, que habría una reducción del 51% de los becarios como consecuencia del decreto BER. También en junio de 2013, nuestro rector de la Universidad de Sevilla declaraba que en el curso S un 43% de solicitudes de becas en esta universidad habían sido rechazadas, un 18% más que en el curso anterior, ¿ok? Esto es muy llamativo porque en nuestra tierra se ha producido un hundimiento de las rentas familiares de los sectores que podrían aspirar a becas, por tanto es muy llamativo, ¿no?, que aumente el número de solicitudes rechazadas. Y los datos del Ministerio. Para el Ministerio, en cambio, todo es mentira. ¿Vale? El Ministerio subraya, incluso declara en el Congreso cosas que luego no aparecen en los datos, en las estadísticas y cifras del Ministerio de Educación, no aparecen esos datos. Declara que ha subido un 7% de becarios. María Luisa lo ha estado mirando y nos encontramos que sí, que aumentan los tipos de ayuda, pero no aumentan los becarios. Puede ser que hay gente que empieza a cobrar otros componentes y tal. Además, fíjense ustedes en los histogramas Podemos, ¿no? En los histogramas Podemos, María Luisa, en los histogramas Podemos, que lo del número de ayudas generales al estudio. Aquí hay un totum revolutum, no está especificado. ¿Qué os sucede? Venga, pues vamos con datos del INE, con número de becas compensatorias. Curiosamente, ¿no? Curiosamente, aquí estamos efectos SOE, ¿de acuerdo? Es decir, y a partir de, ¿qué encontramos? Hay un descenso, un cambio de tendencia. La pregunta es, en un contexto de hundimiento de las rentas familiares, ¿cómo puede estar descendiendo el número de becarios? ¿Ok?
Algo similar sucede con las muchas más extendidas becas para las tasas. Bien, en general todos estos datos tienen insuficiencia. Dificultades para acceder a series temporales, dispersión de los indicadores en diferentes fuentes, falta de disponibilidad para todos los años, no especificación del tipo de beca, en fin. Este es un balance de lo que nosotros hemos podido llegar en cuanto a los datos. Por eso creo que es importante, voy a defender el cualitativo que hemos hecho. Siendo necesario este tipo para evaluar los efectos de las políticas educativas, estos datos resultan insuficientes. En primer lugar, no permiten evaluar los procesos de precarización de las condiciones de estudio y las autolimitaciones formativas que desencadenan las nuevas exigencias y las nuevas inseguridades que introduce la reforma. Lo ha apuntado Margarita al final, es decir, tenemos datos de los que tenemos, pero de dónde están los que se están desviando. Estos no nos llegan, ¿no? Tener en cuenta que estas inseguridades afectan, y lo hemos visto, a las estrategias de los que pierden las becas, pero también a los que están en las puertas de la universidad y aspiraban a becas, pero también a las apuestas de incluso aquellos que consiguen en este contexto conservar las becas. En segundo lugar, los datos existentes frente a nuestro estudio cualitativo no permiten comprender dos aspectos claves para evaluar la idoneidad o perversidad de la reforma en cuestión. El primero, el papel que juegan la aspiración y mantenimiento de becas en el desarrollo de las expectativas y en la materialización de oportunidades educativas. Y aquí incluso incluyo a las expectativas familiares. Otro segundo aspecto que nunca tenemos en cuenta, que no está en la estadística, lo que supone ser becario. Eso que se ve como un colectivo estigmatizado en el punto de mira de la sociedad, ¿ok? Es una sociedad que tiene actitudes redistributivas regresivas, que tiende a luchar, a pelearse entre los cercanos sociales sin apuntar alto, ¿de acuerdo? Pero que en la práctica lo que nos acercamos, cuando nos acercamos a estos chavales, que nos encontramos constricciones, hándicaps, incluso muchos elementos de una discriminación negativa con respecto a otro tipo de estudiantes por la forma en que tiene que organizarse el curso y planificarse. Bien. Ya digo que estas son las cuestiones que abordamos en el estudio cualitativo. Tienen a ustedes aquí proyectada y muy resumida lo que fue la estrategia metodológica, ¿no? La estrategia metodológica. Bien, ya saben ustedes que esto de las metodologías adquiere mucha coherencia ex post, ¿no? En un principio nosotros empezamos para hacer un documental, al final acabamos haciendo un artículo. Bueno, pero a grandes rasgos estos son la estrategia metodológica. Bien, como les decía, mi análisis se va a centrar en tres puntos. El papel de las becas en el acceso, en la proyección y el mantenimiento de la universidad. Bien. La existencia de becas bajo condiciones estables solidifica, aunque rara vez diría que naturaliza, la proyección, el acceso, la permanencia en el sistema universitario. En primer lugar, estos recursos contribuyen a proyectarse en el porvenir escolar más deseado con mayor autonomía, de manera más segura, con más tranquilidad. Abren las puertas de la universidad a perfiles de estudiantes, muchas veces de notable rendimiento anterior, pero de escasos recursos. Estudiantes, muy curioso esto, que identifican estudiar exclusivamente con hacer la universidad, no como hacer un módulo, por ejemplo, de FP superior. En ausencia de becas, muchos de estos jóvenes no hubieran estudiado, lo hubieran hecho mediante una rebaja forzada de sus expectativas y preferencias educativas. Y ello debido no a su rendimiento, sino a factores externos a su capacidad y voluntad demostrada. En segundo lugar, contar con los ingresos de la beca posibilita a los estudiantes que la ahorran rectificar el primer año frente a las habituales elecciones iniciales de estudios equivocadas. Además, las becas contribuyen en muchos casos a que se materialicen las preferencias universitarias, las vocaciones de los jóvenes frente a las apuestas mucho más utilitaristas, calculadas en términos de coste de oportunidad, en términos de salidas laborales de los padres en este sector social. Y estamos hablando de cosas que la sociología de la educación ha mostrado, ¿no? Las aversiones al riesgo, muchos aspectos, ¿no? Las razones prácticas de este tipo de estudiantes.
Bien, en tercer lugar, aunque los costes la reducción de los costes de oportunidad, de luego muy mejorable, que propician las becas, contribuye a reducir sentimientos de deuda y de culpa hacia la familia. Sentimiento de deuda y de culpa, algunos dicen que es simbólico, yo no estaría tan seguro, que rodean las apuestas escolares y vitales de los jóvenes de clase obrera que continúan estudiando a edades laborales. Como Enrique bien sabe, la juventud es solo una palabra, ¿no? No lo digo frente a las imágenes deformadas, habituales en cierta sociología de la juventud, como de los jóvenes, ¿no? Como gente que considera que en esa etapa de la vida, la dependencia de los padres es algo que se considera natural, nuestros entrevistados no quieren ser una carga. El vídeo, son chicos y chicas que tienden a mostrarse especialmente, más las chicas, ¿sabe María Luisa, por el estudio de becarios, ¿no?, de 6.000, son chicos y chicas que tienden a mostrarse muy conscientes de que mientras que los títulos en los que descansa su promoción social sirven a aspiraciones individuales, son para mi futuro, dicen, el coste de los mismos se ve en cambio socializado en ausencia de becas a través de sus necesitadas familias. En cambio, la asistencia de becas reduce el sentimiento de ser una carga, legitiman el rol de estudiante a tiempo completo, neutralizan el dilema estudios-trabajo, alivian las tensiones habituales, algunos dicen que es simbólica, entre hermanos proletarios y hermanos estudiantes aficionados a ejercicio libresco. Bien, bueno, del compromiso con la sociedad no hablaré. Bien, la conversión en becario también supone constricciones, hándicaps poco tenidos en cuenta. Experimentadores habituales de justificadas aversiones al riesgo, y a pesar de su necesidad de calcular y no fallar, los becarios viven su estancia en la universidad como algo también subordinado a factores externos, como el cambio de las reglas de juego a mitad de partido, que ha sorprendido a muchos intentando terminar unos estudios que hoy afirman, tal y como está la cosa, no hubieran emprendido. Por una parte, la necesidad de conservar las becas influye en las elecciones iniciales de estudio. Sus apuestas más utilitaristas y calculadas en términos de costes y riesgos, incluso en caso de estudiantes brillantes, se basan mucho en tener en cuenta dónde cuesta más, ¿no?, en términos económicos, dónde cuesta más aprobar y dónde cuesta más renovar la beca y dónde cuesta más acabar, ¿no? Es decir, bien, por otra parte, una vez accede, la conversión en becario influye en las actitudes, la estrategia ante el estudio de esta clase de jóvenes. La presión por la beca somete a sus aspirantes a una lógica productivista de aprobados en serie, incrementa la presión por el logro, dificulta, querido Hogarth, el genuino entusiasmo por la actividad universitaria. Indudablemente, yo ahí no estoy de acuerdo con Delia, las actitudes instrumentales no serían exclusivas, ¿vale?, de esta clase de estudiantes, ¿no? Ahora bien, lo que es cierto es que nos encontramos es que las vidas de estos estudiantes están marcadas por el frío cálculo del esfuerzo, por el del riesgo asumible, y estudiar se considera un negocio contigo mismo, ¿ok? Expresiones que utilizan. Bien. Estas estrategias instrumentales tienen consecuencias negativas. Los becarios insisten mucho en que ellos no pueden organizarse el curso de la misma manera que los becarios. La gente considera discriminación positiva lo que ellos ven como una discriminación en muchos aspectos negativa. No nos sentimos orgullosos de ser pobres, insisten. ¿Los becarios se organizan el curso de otra manera? Pues en cierta medida tienen aprobados en serie, en junio tienes que tener una serie de aprobados mínimos, no puedes sacar notas, no te puedes dejar el medio curso para hacer un máster, para competir en idioma, para buscar todos esos puntitos que te van digamos, a distinguir dentro del saturado mercado laboral posterior, ¿ok? Las medias, bien, todo esto puede, según subrayan mucho, todo ello les excluyen de la dinámica credencialista. Yo qué sé, es una hipótesis, ¿no? Pero parece como si se estuviera exigiendo más en el presente y mayor capacidad de proyección en el porvenir, precisamente a quienes, debido a circunstancias sociales y obstáculos externos, mayores dificultades objetivas encuentran para controlar sus destinos
su presente y su destino social mediante el sometimiento al ideal meritocrático de los dones, del esfuerzo, de la capacidad de logro. Mitos que, en cierta medida, son los que han desmontado la sociología de la educación. El argumento, ¿cuál es? Todas estas constricciones, todos estos hándicaps, ¿vale?, se verán agravados con la reforma. Bien, multiplicación de la inseguridad y de la aversión al riesgo, autolimitación de los proyectos formativos por motivos económicos, flexibilización de las condiciones de estudio, que en realidad será que es precarización de las condiciones de estudio. Estas son, entre otras, las principales consecuencias de la reforma. No, esto no aparece en las estadísticas del Ministerio. Esto no aparece. Esto es necesario otra forma de concebir la evaluación de política educativa. Bien. Primero, las modificaciones impuestas cuando estos estudiantes ya habían empezado, les queda poco para acabar, son una fuente añadida de inseguridades que dificultan su planificación. Y esto es importante. Lo apuntó Bourdieu. Las posibilidades de proyectarse en el porvenir dependen de las seguridades objetivas que da una posición. Así, el conocimiento de que se cumplen las condiciones para conseguir becas, también el conocimiento de su cuantía, de su plazo de percepción, etc., contribuye a estructurar y planificar la apuesta educativa de los estudiantes. En cambio, las medidas sobrevenidas que alteran las condiciones de acceso y percepción de estos recursos fragilizan y desincentivan la apuesta educativa. Puede que los que se han quedado dentro con ver se han visto motivados, aquí la compañera del vídeo nos decía que están estudiando como nunca, hasta la última coma, pero hay otros muy deprimidos, y hay otros muy deprimidos. Por ejemplo, una es alumna mía, a la que, aunque vaya muy mal de tiempo, no quiero dejar de recordar. Araceli. Estaba estudiando como sin motivación al ver que estábamos pasando tanto sacrificio. Me estaba pensando si valía o no la pena estar aquí. No me atrevía a plantearles seguir, porque estaba viendo cómo ellos se estaban esforzando demasiado sin poder. Cuando me enteré que me la habían denegado, me puse muy nerviosa. Llamé a mis padres. Dije yo que yo me iba para el pueblo. En verdad, la decisión más que nada fue mía. Hablé con mi padre. Dijimos, bueno, si no se puede pagar, pues me tendré que volver a mi casa. Y que me tenía que volver, dijo mi padre. Bien, estos son los casos más extremos. Pero hay otro tipo de autolimitaciones de proyectos formativos, ¿ok? De los proyectos formativos. Este sería el caso extremo del abandono, ¿ok? Autolimitaciones que afectan en primer lugar a los que estaban en las puertas de la universidad. Es verdad que no lo hemos entrevistado a gente que esté... Bueno, sí lo hemos hecho en un proyecto de beca 6.000 y tal, pero nuestros chavales de clase obrera entrevistados contaban lo que sucedía en sus medios sociales. Van a hacer la selectividad por tenerla ahí, estudiantes brillantes que años atrás estaban con las expectativas. Van a hacer la selectividad por tenerla ahí. ¿Qué era lo otro? Va a 9 kilómetros un módulo en el pueblo, un módulo superior en el pueblo de al lado, y descartar ir a la universidad, ¿no? Por tanto, tened en cuenta que ya no solo es lo que se transmite, la sensación de crisis, de que estamos peor que nunca, padres a estas edades de campo laboralmente amortizados, ¿ok? Lo que pudieron hacer con mis hermanas y hermanos mayores no lo van a poder hacer conmigo, ¿ok? Inseguridades objetivas, como está la cosa. Todo el runruneo, el miedo, más allá de que sean estudiantes brillantes, no les dan seguridad, ni tan siquiera los estudiantes brillantes no les dan seguridad, porque dice... Madre mía, si me voy, pierdo la beca, tengo que pagar la matrícula, ya no puedo seguir, he perdido un año, me tengo que volver, o cómo sigo, me tengo que poner a trabajar de lo que sea para poder, y no voy a poder estudiar. Todo este tipo de cuestiones, de inseguridades, va más allá incluso de que sean estudiantes brillantes, puede afectar, este es el tema, ¿no? Que mientras, incluso aquellos hijos de ricos que pasan por etapas de zoquete siempre tienen oportunidades, los hijos de los pobres al primer batacazo ya empiezan a mirar para otro lado. Pero bueno, no me quiero poner populista, ¿no? Bien, otro efecto perverso de la reforma, se multiplican las razones prácticas para decantarse por titulaciones más cerca de casa, de menor nivel, pero consideran más fáciles para mantenerse con beca.
Y ahí están los datos de Lidia mostrando que los estudiantes de clase trabajadora se están atreviendo menos a lo que ella llama titulaciones arriesgadas, de coste alto y de rendimiento bajo. Por la parte, lo de la precarización de las condiciones de estudio, flexibilización de las condiciones de estudio, volver a ser autodidacta, prepararme los exámenes como la gente de mi pueblo que estudió desde mi pueblo, ¿no? Con Bolonia, ¿ok? Con Bolonia, estudiar matemáticas con... Bien, la pérdida de la beca, la versión cada vez más razonable a perderla, sé que me quedan 5 minutos, ¿verdad? La pérdida de la beca, la versión cada vez más razonable a perderla, obligan, como cuentan aquí a estos estudiantes, algunos lo tienen idea de hacerlo, pero otros nos hemos encontrado con lo que estaban haciendo. Una cosa que queremos destacar es que hemos hecho... Es verdad que ya nos paramos, pero deberíamos seguir estudiándolo, pero hemos seguido a estos estudiantes durante el proceso de aplicación de la reforma, ¿no? Bueno, estrategias de ahorro, por ejemplo, no de ir a los concursos y tal, pero estrategias de ahorro que conducen a perversas condiciones de estudio flexibles. Darte la paliza de ir y venir todos los días, como la alumna que conoce Juan, Lola, ¿verdad? Venir a los exámenes, tirar de amigos, pedir apuntes, precarización de la condición de estudio que además introduce a los estudiantes en un círculo vicioso del que a lo mejor nos habla Lucila, que es el de cuando se recurre a buscar trabajo de lo que sea, porque eso de buscar trabajo de lo que sea, aunque hay más que trabajan de todos lados, lo de buscar trabajo de donde sea es cuestión de clase, ¿no? Lucía, pero a mí me apetecía citaros, ¿no? Subrayan ella. Cuanto mayor es el nivel de estudios del padre, y sobre todo de la madre, menor es la necesidad de trabajar para conseguir ingresos. Y mayor el acercamiento a experiencias laborales como complemento expresivo, esto lo de expresivo lo he dicho yo, de otras experiencias vitales distintas a la necesidad. Bueno, yo creo que con esto yo acabaría los resultados y concluiría ya más libremente diciendo que esta reforma multiplica los hándicaps habitualmente asociados a la condición de becario, intensifica la desigualdad de oportunidades educativas. Estamos ante una reforma clasista. Yo sé que se ha dicho mucho, pero yo no tengo mucha oportunidad de decirlo en foros tan distinguidos, ¿no? Estamos ante una reforma que exige más para poder estudiar a una hija de un jornalero que a un hijo de una cirujana sí capacitada económicamente para asumir los costes directos y sobre todo indirectos de los estudios filiales. ¿Ok? A lo mejor incluso pueden aumentar más pagando más de matrícula, pero esto es para el debate, ¿vale? Y pagando más de matrícula, más de los 1.500 euros que gastan anualmente. Pero esto es para el debate, lo dejo, lo de introducir progresividad. ¿Qué pasa con el 3+2, por ejemplo? Pues el 3+2, yo es que no tengo una posición definida, pero si al menos los máster hubiera una buena política de becas, una racionalización de los máster, lo primero, una buena política de becas para que los estudiantes de un rendimiento medio que quisieran pudieran estudiar esos máster. ¿Y de dónde financiamos estos máster? Pues venga, vamos a meter progresividad a los que hoy se pueden permitir pagar 5.000 euros en la Complutense. Es simplemente una opción, simplemente una opción. Bueno, estamos ante una reforma, pese a todos los argumentos de la eficiencia, que dilapida capital humano. Debido a las aversiones al riesgo más habituales, como ha mostrado la sociología de la educación entre jóvenes de clase obrera, lo que estamos haciendo es desincentivar la movilidad. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos tiempos en el que decía más tasa, más movilidad, ¿no? Y más beca? No, que nos hemos quedado con la parte de las más tasas. Entonces, desde el punto de vista incluso de la teología del capital humano, ¿no? De que Ver quiere que estudiemos cosas útiles, ¿no? Desde el punto de vista incluso de la teoría del capital humano, es que esto es ineficiente porque los mejores elementos escolares de las clases obreras los vas a migrar hacia títulos considerados más fáciles, menos riesgosos, y ya si meten el 3+2, pues a ver qué pasa ahí. En cambio, frente a todo esto, quienes consideran que nuestra universidad y su sistema de becas se ha convertido en fuentes de perversos igualitarismos, a regenerar mediante una activación muy selectiva de la segadora del mercado, probablemente encontrarán en esta reforma un medio más muy legítimo de cierre social, o muy legal, un medio más de cierre social
para repartirse entre menos las principales y más suculentas porciones de la tarta credencialista. Eso sí, sin tener que recurrir a estrategias molestas, sin dar voces ni levantar barricadas, a golpe de BOE. Ya, con esto acabaría.